Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de seminarios del Observatorio, el último seminario del cuatrimestre, que lo dará el licenciado Germán Alfaro. Él nos va a contar en este segundo seminario de doctorado cómo pueblan las galaxias las regiones de alta densidad, un análisis de la distribución de ocupación de halos en futuras estructuras viriatizadas, bajo la dirección del doctor Andrés Ruiz, y cuya comisión asesora son los doctores Marcelo Lares, Ana Laura Omil y María Laura Secare. Bueno, gracias Germán, te dejo al seminario. No, bueno, gracias a Juan Mario por presentarme, gracias a todos por conectarse, y como dijo, sí, es mi segundo seminario de doctorado, vendría a ser algo así como la segunda parte de mi trabajo de doctorado, de mi tesis de doctorado. Es un trabajo que realizamos en colaboración con mi director, Andrés Ruiz, con la Eli Luparello, el Facu Rodríguez y el Diego. El título es es bastante largo, y bueno, voy a tratar de que lo entiendan mejor a medida que les vaya contando de qué se trata. La presentación que les voy a dar está dividida en 7 partes. Como les dije, es la segunda parte de mi trabajo, entonces al principio voy a hacer un resumen de lo que fue mi primer seminario, más que nada teniendo en cuenta qué es la distribución de ocupación de halos, qué datos estamos utilizando para realizar estas investigaciones y los resultados que obtuvimos. Y a partir de ahí sí les voy a contar lo que es mi trabajo actual, el trabajo que les quiero mostrar ahora, en donde entran en juego estas futuras estructuras virializadas. Les voy a contar qué son, cómo se identifican, cómo es el catálogo final de estos objetos que obtuvimos. Y las secciones 3, 4 y 5 hacen hincapié en los resultados que fuimos obteniendo. En la sección 3 vamos a ver todo lo que es respecto a la distribución de ocupación de halos en estas superestructuras. Y en las secciones 4 y 5 vamos a concentrarnos en cómo son las propiedades de las galaxias adentro de estas regiones y de los halos. Por último, bueno, les voy a enumerar las distintas conclusiones a las que vamos arribando en el trabajo, contarle un poco de lo que me queda por hacer y mostrarles la bibliografía que voy a ir mencionando. Entonces, bueno, arranquemos por un resumen de lo que fue mi primer seminario. El mismo estaba basado en un trabajo que publicamos a principios de este año, que es este que les muestro acá, que como pueden ver por el título es bastante similar a los que les voy a contar ahora, solo que estaba orientado al estudio de los vacíos cósmicos. Como saben, bajo el modelo cosmológico actual, que es el modelo Lambda-Cold Matter, las galaxias se forman por la condensación de bariones que se producen en los pozos de potencial dentro de los halos de materia oscura. La formación de una galaxia es un proceso muy complejo en el cual intervienen muchos fenómenos de tipo gravitatorio y muchos procesos astrofísicos, como los que están nombrados acá, por ejemplo, la acreción de bariones, el calentamiento y el enfriamiento del gas, los distintos feedback, la influencia del momento angular del halo de materia oscura sobre las galaxias, y bueno, la suma de todos estos procesos, de todos estos fenómenos, hace que sea muy difícil poder establecer una relación directa entre el halo de materia oscura y las galaxias que lo habitan. O sea, no podemos de forma directa, solo viendo el halo de materia oscura, saber cómo va a ser la población que vive en él y al revés. Entonces, lo que hacemos es utilizar una herramienta estadística, que es esta distribución de ocupación de halos, o Halo Occupation Distribution, a la que por comodidad ahora le voy a decir solo Halo Occupation o H of D, que nos permite relacionar las galaxias con el halo de materia oscura en el cual viven. Como les dije, es una herramienta estadística, entonces lo que hace es describir una probabilidad. Describe esta probabilidad acá, P de n dado m sub h, que significa que cuál es la probabilidad de encontrar n galaxias con una cierta característica específica dentro de un halo de materia oscura virializado con masa m sub h. A primer orden, a esta probabilidad la podemos calcular simplemente como el número medio de galaxias con esa característica que estamos buscando en un bin de masa de halo m sub h. A priori no podemos saber qué forma va a tener esta función y va a depender mucho de la característica que estamos buscando en las galaxias, pero a modo de ejemplo y para que entendamos más o menos cómo funciona, les muestro esto.
Este es el resultado de muchas halo occupation medidas en un catálogo semianalítico, en el cual voy a desarrollarlo un poquito más adelante. Pero lo que les estoy mostrando es, acá, la característica que le estoy pidiendo, perdón, a las galaxias es que sean más brillantes que una cierta magnitud límite. Entonces, este gráfico lo que les dice es que, por ejemplo, para un halo de 10 a la 15 masas solares, vamos a tener cientos de objetos con magnitudes menores a menos 16. A medida que aumenta esa magnitud límite, vemos que los objetos van disminuyendo, lo cual tiene sentido, porque en el universo tenemos muchos más objetos débiles que objetos brillantes. Y si se fijan, para las magnitudes más brillantes de todas, que son menos 21 y menos 25, los halos de baja masa tienen probabilidades negativas, o sea que los halos chiquitos no pueden tener galaxias tan luminosas. Así, para esto sirve la halo occupation. Antes que nada, fíjense que no es una relación directa, perdón, no es una relación lineal, sino que los ejes están en lugares. Más interesante que tiene esta herramienta es que normalmente se asume que solo depende de la masa de los halos de materia oscura, no depende de ninguna otra cosa, ni siquiera de la región en la cual estos halos se desarrollan. Pero hemos encontrado varios trabajos que buscan poner esto a prueba. El más antiguo que encontramos es este de Berlin y colaboradores del 2003, donde caracteriza el ambiente, la densidad del ambiente que rodea a los halos en distintos bienes de densidad y mide allá dentro la halo occupation. Encuentra que aparentemente no habría ninguna relación y parecería que esto es cierto, que solo depende de la masa de los halos. Sin embargo, trabajos más recientes, como este de Sejadi y colaboradores del 2018, muestran que podría haber una cierta dependencia con la densidad del ambiente. Aquí lo que estamos viendo es el resultado de medir la halo occupation en la simulación Millennium, en un modelo semianalítico, el modelo semianalítico de Google. Y la línea azul son halos en regiones de baja densidad, mientras que la línea roja, halos en regiones de alta densidad. Como podemos ver, hay una cierta variación en la halo occupation. Muy similar a este trabajo es el de Artalis y colaboradores, también del 2018, que hacen lo mismo, pero esta vez en simulaciones hidrodinámicas. De un lado tenemos la Eagle y del otro la Illustris. El tema con estos autores es que la mayoría, para caracterizar el ambiente donde viven los halos, utilizan definiciones muy locales. Lo que hacen por lo general es tirar esferas alrededor de los halos y contar cuántos objetos caen en esas esferas, y así decir si el halo está en una zona de alta o de baja densidad. Entonces, lo que se nos ocurrió a nosotros es no caracterizar así el ambiente, sino usar los ambientes extremos que hay en la estructura en gran escala, donde son ambientes mucho más grandes y las densidades alcanzan valores únicos en el universo. Y en el primer trabajo lo que hicimos es medir la occupation adentro de los vacíos cósmicos, que como sabrán son las regiones más subdensas del universo. Utilizamos dos catálogos. De momento no tengan muy en cuenta el catálogo hidrodinámico, lo único que les va a importar de acá es que al ser una simulación hidrodinámica ocupa un box muy chiquito de 205 megaparsecs y usamos un modelo semianalítico. Un modelo semianalítico de SAC corrido sobre la simulación multidark. Los modelos semianalíticos, como saben, son una serie de recetas que utilizan la historia de formación de los halos de materia oscura para inferir de cierta forma cómo va a ser la población de galaxias que va a habitar esos halos. Las galaxias de un modelo semianalítico no sirven para ser estudiadas individualmente, sino que lo que buscan es reproducir las propiedades globales de la población de galaxias. Por ejemplo, no sé, su función de luminosidad, su función de masa, la distribución del color, etc. Lo bueno es que el modelo semianalítico es mucho más liviano computacionalmente que la simulación hidrodinámica. Entonces podemos tener volúmenes mucho más grandes. Este en particular tiene un box de 1000 megaparsecs de lado. Bueno, agarramos estas dos simulaciones, que tienen cosmologías similares, por ende son bastante comparables. Identificamos los void en cada una de ellas, de la misma forma que hacemos siempre, utilizando el código que se desarrolla en el trabajo de Ruiz y colaboradores del 2015,
que identifica estas regiones como regiones esféricas, que no se superponen entre sí, y donde la densidad de materia integrada es menor a un cierto valor límite. Agarramos todos los halos que caen en estos voids y medimos la occupation. Lo que encontramos fue esto. Primero que si hay una variación importante en la h of d adentro de los voids, que esa variación además depende del valor límite con el que permitimos a los voids llenarse, que las diferencias en las curvas aparecen recién después de una cierta masa de halo, a partir de 10 a la 12 más o menos, y que además, bueno, ambas simulaciones tenían resultados consistentes entre sí. Vimos además que este efecto no depende de la magnitud de las galaxias que estamos considerando. Aquí tomamos magnitudes límites de menos 17. Antes de que me olvide, siempre que hable de magnitud, estoy hablando de la magnitud en la banda R del eslogan, y es magnitud absoluta. Bueno, este es menos 17, aquí vemos el menos 19, y el efecto se mantiene. La curva de los voids está siempre por debajo de la de todo el catálogo. Encontramos además que este efecto no dependía de ninguna de las características de los voids, o sea, no dependía ni del tamaño, son distintos bits de radio de void, y tampoco dependía del tipo de void. A los voids, según la cáscara que los rodea, los podemos clasificar en R y S, pero no hay variación en la occupation según el tipo de void. En síntesis, en este primer trabajo, lo que encontramos es que, dado un halo de materia oscura con una masa n sub h, por ejemplo, de 10 a la 13, y que n sub h sea mayor a 10 a la 12, la forma en que las galaxias van a poblar estos halos van a ser muy diferentes cuando el halo se encuentra dentro de un void que si se encuentra en una región general del universo. Para empezar, van a tener menos galaxias satélites de las que deberían, y además encontramos que las galaxias centrales van a tener menos masa estelar que la media, alrededor del 10% menos, y las galaxias satélites se reducen mucho más su masa estelar. En el caso particular de un halo de 10 a la 13, la reducían hasta un 30%, pero habíamos encontrado casos extremos donde tenían un 75% menos de masa. Entonces, en síntesis de nuestro primer trabajo, podemos sacar la conclusión de que los halos, las galaxias, perdón, pueblan los halos de forma distinta cuando estos viven en regiones de la estructura en gran escala con densidades extremadamente bajas. Obviamente, lo que sigue ahora es ver qué pasa cuando los halos se desarrollan en lugares con densidades extremadamente altas. Y ahí es donde entran nuestras FDS y el trabajo que les voy a contar ahora. Bueno, comencemos viendo qué es una FDS, una futura estructura visualizada. Como saben, cuando estudiamos el universo en gran escala, vemos que este forma una estructura que denominamos red cósmica, la cual a su vez está formada por distintas regiones. La mayor parte del volumen de estas redes cósmicas la abarcan las regiones subdensas, que son los void, serían estas regiones de acá. Sin embargo, la mayor parte de la materia se concentra en lugares de mayor densidad. Por ejemplo, los filamentos y las paredes. De la intersección de estas últimas dos estructuras, o sea, de los filamentos y las paredes, se forman algunas regiones de densidad extremadamente alta que conocemos como nodos. Según el modelo cosmológico actual, algunos de estos nodos tienen o alcanzan una masa crítica que hace que en un futuro sigan acretando materia hasta formar una superestructura que esté completamente ligada y sea completamente estable. O sea, van a formar una estructura virializada. Por eso es que a estos nodos nosotros los llamamos futuras estructuras virializadas, o por sus siglas en inglés, FDS. A diferencia de los void, las FDS son objetos mucho más raros. Por eso, en este trabajo, no vamos a usar este catálogo, por eso les dije que no lo tengan en cuenta, no vamos a usar la simulación hidrodinámica, principalmente porque el volumen es muy chico, es un box de 205 megaparsecs de lado, y las FDS a veces tienen cientos de megaparsecs de tamaño. Y eso que esta es una de las simulaciones hidrodinámicas más grandes que hay. Por eso nos vamos a concentrar en usar los datos del catálogo MDPL2, que es el modelo semianalítico, que sí tiene un volumen muy superior. Lo que no les dije antes fue que no usamos todas las galaxias de este catálogo, sino que hicimos algunos cortes. Hicimos un corte en magnitud,
un corte en masa estelar y un corte en masa de halo. Siempre que me refiera a la masa de los halos, estoy hablando de este valor, el M200C, que es la masa que tiene el halo cuando tiene 200 veces la densidad crítica del universo. Con estos cortes nos aseguramos de tener los objetos que mejor resuelve la simulación, y bueno, sin embargo, todavía conservamos un gran número de galaxias, casi 42 millones. Para identificar las FBS, lo que hicimos fue utilizar el procedimiento que se describe en el trabajo de Luparello y colaboradores del 2011, el cual se basa en construir un campo de densidad lumínica o densidad de luminosidad, y es perfectamente aplicable a datos observacionales. Y a grandes rasgos, este método se basa en construir una cuadrícula cúbica con cuadraditos de 1 megaparsec de grado. La imagen esta de la izquierda es meramente ilustrativa, no sirve más que nada para tratar de explicarle un poco cómo lo hacemos. Adentro de cada uno de estos cubitos vamos a realizar una convolución entre la posición de las galaxias y una función de suavizado que depende de la luminosidad de las mismas, y entonces pasamos de tener una distribución puntual de objetos a un campo de densidad lumínica. Calculamos la densidad media de cada celita y la densidad media de todo el catálogo. Después, mediante un cálculo teórico, estimamos cuál es el valor mínimo de masa que tienen que tener cada una de estas sobredensidades para que permanezcan ligadas en el futuro, para que en el futuro formen un supercúmulo, y lo traducimos al equivalente en el cociente de luminosidades, que para el caso de este catálogo nos da que la densidad de la celda sobre la densidad media del catálogo tiene que ser mayor a 5,5. Nos quedamos con todas las celditas que cumplen ese catálogo, que cumplen ese criterio, y bueno, esas serían nuestras FBS, que por cómo están construidos son además las regiones con mayor densidad de todo el catálogo. Bueno, por último, retiramos los sistemas pequeños, sacándonos de encima las estructuras que tengan una luminosidad total menor a este valor de acá. Cuando hacemos este proceso sobre el catálogo semianalítico, terminamos encontrando alrededor de 3.200 FBS, que contienen casi 1,5 millones de galaxias en su interior. Y para que se den una idea de cómo se ven estas estructuras, les muestro una que identificó Eli en el Sloan. Como pueden ver, no tienen una forma definida, son objetos muy grandes, por eso es que no podemos realizar estos estudios en simulaciones hidrodinámicas, y además tienen varios nodos de alta densidad, no es que tengan uno solo. En cuanto al catálogo que detectamos en la simulación, lo que les muestro a continuación es cómo se distribuye la luminosidad total de las FBS, que es esta línea sólida negra, perdón, roja. Como pueden ver, abarca varios rangos de luminosidad, casi 2 órdenes, y la línea punteada lo que les muestra es cómo es la distribución acumulada de estas luminosidades. O sea que si tomamos los objetos con luminosidades menores a 10 a la 13, tenemos casi un 80% del catálogo total de FBS. Cuando vemos el volumen de estos objetos, también podemos apreciar que tienen un rango importante de volúmenes, que van desde menos de 100 megaparsec cúbicos hasta varios miles de megaparsec cúbicos. O sea, estamos hablando de regiones realmente muy diferentes entre sí, muy variadas. Y ahora la línea punteada lo que les muestra es la función acumulada del volumen total que va ocupando el catálogo de FBS respecto al volumen total de la simulación. O sea, si sumamos el volumen de todas las FBS, tenemos muy poquito de lo que es el volumen de toda la multidark. En cuanto a la componente de materia oscura de estas regiones, les muestro acá cómo se distribuye la masa de los halos. La línea negra es la masa de todos los halos del catálogo, la distribución de la masa de halos para todo el catálogo. Y la línea roja, la distribución de la masa de halos en FBS. Como pueden ver, hay un exceso de halos de alta masa, lo cual coincide o se condice con el exceso de luminosidad que presentan las regiones. Lo que es realmente interesante de nuestro catálogo es que
en las galaxias que caen en FDS tenemos casi el 90% de las 1000 galaxias con mayor masa estelar. ¿Qué significa esto? Es agarramos casi los 15 millones de objetos que tiene el catálogo, los ordenamos por masa estelar, tomamos los 1000 más masivos, y de esos 1000 más masivos, 898 caen dentro de alguna de las FDS del catálogo. Cuando separo las galaxias en centrales y satélites, la tendencia se mantiene, y esto se vuelve todavía más importante cuando les recuerdo que el volumen total de todo el catálogo de FDS es solo el 0.53% del volumen total de la simulación. O sea, estas galaxias podrían estar en cualquier lado, pero la mayoría están en estas regiones tan concentraditas. Lo cual es un indicativo de que, evidentemente, las FDS son regiones especiales, donde las galaxias alcanzan valores extremos de luminosidad, donde además la densidad de luminosidad es la más alta del universo y por ende la luminosidad de materia también, y vendrían a ser entonces algo así como la contraparte de nuestros BOID. O sea, van a ser entornos ideales para que busquemos también variaciones en la occupation. Que veamos qué resultados obtuvimos cuando las medimos. Cuando digo medir la occupation en FDS, me refiero a agarrar todos los halos que caen en estas estructuras y hacer un stacking, agarrar todos esos halos y tomarlos como un solo set de datos. Y ahí sí buscar número medio de galaxias que cumplen con cierta característica. Dejen que les muestre los resultados y se los voy explicando de a poco. Primero que nada, las características que le estamos pidiendo a las galaxias es que tengan una magnitud más brillante que una cierta magnitud límite. Por ejemplo, aquí están las más brillantes que menos 17, 18, 19 y 20. La línea sólida es el resultado de medir la sólida negra, es el resultado de medir la occupation en todo el catálogo, y la línea sólida roja en los halos que caen adentro de las FBS. Como pueden ver, la diferencia entre las dos curvas no es tan apreciable como la que encontramos en los voids, pero el box de abajo les muestra el cociente de las diferentes líneas rojas con la línea negra. Entonces ahí vemos que sí, que hay una diferencia de un poco más de un 10% para la línea roja sólida. Antes de que me pregunten, les explico qué son las otras líneas rojas. Cuando identificamos las FBS, nosotros a cada galaxia le asignamos dos parámetros. Uno es la densidad local, la densidad lumínica local, que es la densidad lumínica en un cubo de 1 megaparsec centrado en la galaxita, y otra es la densidad global, que es lo mismo pero en un cubo de 13 megaparsec. Por construcción, todas las galaxias van a tener una densidad, todas las galaxias en FBS van a tener una densidad local mayor a 5,5, pero la densidad global puede caer. Si se fijan en la imagen, lo que les estoy mostrando es una FDS del catálogo, esta sí es una de las FDS que identificamos, en la que estoy tomando objetos con densidades globales mayores a un cierto valor límite. Como vemos, los objetos que tienen densidades globales más bajos se ubican en el borde de la estructura, y a medida que aumentamos este umbral de densidad, nos vamos concentrando, mejor dicho, en las regiones de mayor densidad de la FBS. Nos vamos yendo al hueso de la FBS. Lo que me olvidé de decirles es que estos parámetros se miden en función a la densidad lumínica media de todo el catálogo, que es este numerito de acá. Entonces, lo que son estas curvas rojas punteadas es el resultado de medir la occupation en las regiones más internas de la FBS, yéndonos cada vez a las regiones más densas. Como podemos ver, la H of D no solo varía dentro de estas estructuras, sino que además presenta una dependencia con la densidad, la densidad global del ambiente en el cual nos encontramos. Mientras nos vamos a lugares más densos, más aumenta la diferencia. Otra cosa interesante que podemos ver es que, al igual que ocurría con los BOID, las diferencias en las curvas aparecen después de cierta masa. Ahora es a partir de 10 a la 13 masas solares, para los BOID era 10 a la 12.
Y otra cosa que puede resultar llamativa es que para los halos de muy alta masa las curvas vuelven a pegarse, pero esto es una ilusión de cómo estamos midiendo. Lo que pasa acá es que la mayoría de los halos de alta masa caen en FBS, entonces simplemente estamos midiendo 2 veces los mismos objetos y por eso se pegan las curvas. Como si prestaron atención, pero cuando les conté cómo definimos las FBS, se habrán dado cuenta de que son las galaxias más luminosas las que terminan definiendo a estas estructuras, y es por eso que decidimos ver el efecto en distintos cortes de magnitud, para ver si al incluir las galaxias más débiles encontramos variaciones en estas diferencias en las halo occupation. Los que les muestro acá son el cociente entre la occupation medida en todas las FBS y en todo el catálogo para los diferentes cortes de magnitud. Sería básicamente el cociente entre la línea sólida roja y sólida negra. Pero como pueden ver, no encontramos ninguna evidencia de una dependencia con la magnitud de las galaxias. El efecto se mantiene si consideramos solo los objetos brillantes, tanto es igual, mejor dicho, que cuando consideramos además los objetos débiles. Para seguir con la analogía que realizamos con los web, lo que hicimos después es ver si además esta variación dependía de la propiedad intrínseca de las FBS. La única propiedad con la que podemos llegar a definirlas es su volumen. Entonces nos fijamos que no dependa del volumen de las FBS. Si se acuerdan, además estas regiones cubren amplios rangos de volumen. Entonces tomamos 3 bines, que son estos que les muestro acá, y medimos la halo occupation adentro de cada bin y la comparamos con la halo occupation medida en todo el catálogo de las FBS. Lo que les muestro acá es el cociente de esos 2 resultados para un solo corte en magnitud. Lo hicimos para los 4 y es lo mismo. Y como pueden ver, no encontramos evidencia alguna de una dependencia con el volumen. Lo cual tiene sentido porque, si se acuerdan, estas regiones también presentan valores muy diferentes de luminosidad. Entonces, en un mismo bin de volumen están cayendo FBS con muchas luminosidades distintas y por ende con muchas densidades lumínicas distintas. Entonces eso hace que se mezcle todo y es una forma más de corroborar que el efecto solo depende de la densidad del ambiente y no del volumen o la forma que pueda llegar a tener la región que estamos considerando. Hasta acá, el estudio que hemos realizado nos muestra que la occupation aumenta a medida que nos vamos a los con masas mayores, a 10 a la 13, que se encuentran en las FBS, que se encuentran dentro de estas regiones. Pero todavía no sabemos nada de qué características tienen estas galaxias, cómo son los objetos que viven en las FBS. Para poder caracterizarlos un poco más, lo que hicimos fue estudiar estos 2 parámetros, que son la masa estelar, que es la masa en estrellas que tiene una galaxia, y el T-star, que se define como la edad media que tienen las estrellas de estas galaxias. Además, a nuestra muestra de galaxias en FBS las separamos en galaxias centrales y galaxias satélites. Algo que me estaba olvidando de decir, y que menos mal que lo incluí acá, es que para todos estos estudios estamos incluyendo los satélites tipo 2, que es un tipo especial de galaxia satélite, que se definen los semianalíticos. No viene muy al caso, pero bueno, si hay preguntas después les digo qué son. Y tuvimos en cuenta tanto los objetos brillantes como los débiles, o sea, tomamos los objetos que cumplen con esta condición. Este resultado que les muestro acá, lo que les está diciendo es cómo va la masa estelar media de las galaxias centrales, son las curvas rojas, y las galaxias satélites, las curvas azules, en función de la masa del halo que habitan. Cuando se encuentran en las FBS, que son las líneas punteadas, y cuando consideramos los halos de toda la simulación, las líneas sólidas. El box de abajo trae el cociente entre la línea punteada y la línea sólida.
Como podemos ver, más o menos hasta 10 a la 13 masas solares, las galaxias, tanto centrales como satélites, presentan un exceso de masa estelar cuando vuelan las FDS. A partir de esta masa, de los 10 a la 13, las galaxias centrales se vuelven muy similares a la media, pero las galaxias satélites disminuyen considerablemente su masa estelar. O sea que estos halos no solo presentan más satélites de los que deberían, sino que además tienen satélites más débiles, o por lo menos con menos masa estelar que el normal de los halos. Respecto al otro parámetro que les conté, el T-star, lo que les muestro acá es cómo se distribuye en toda la simulación, que es la línea negra, y en los halos, perdón, en las galaxias que viven en las FDS, la línea roja. Como podemos ver, las galaxias que viven en FDS tienen poblaciones estelares más viejas, lo cual tiene bastante sentido porque son regiones muy densas y, como saben, esto inhibe la formación estelar. Pero queríamos ver además si este exceso en el T-star es producto de los halos de baja masa, los halos de alta masa, o de las galaxias satélites, o de las galaxias centrales. Entonces, hicimos lo mismo que hicimos con el parámetro anterior. Aquí les estoy mostrando de nuevo cómo va el T-star medio de las galaxias centrales y satélites, tomando en cuenta todo el catálogo y solo las galaxias que caen en FDS. Otra vez, más o menos hasta 10 a la 13 masas solares, tenemos un exceso en el parámetro, o sea que estas galaxias tienen poblaciones estelares más viejas que el promedio, pero una vez que nos vamos a los halos de alta masa, los valores se normalizan. La población estelar de estas galaxias es muy similar a la media. Entonces, en general, podemos decir estas dos cosas, que hasta 10 a la 13 masas solares, los halos que se encuentran en FDS tienen más o menos la misma cantidad de galaxias que todos los halos, o que la muestra completa de halos, pero que estas galaxias tienen más masa estelar de lo que deberían tener, en algunos rangos de masa de halo hasta un 50% más de masa estelar, y que una vez alcanzados las 10 a la 13 masas solares, los halos presentan más satélites de los que deberían, con menor masa estelar que la media, pero que sus galaxias centrales y satélites son muy similares a la media, y las edades de sus estrellas tampoco difieren del general de los halos. Una posible forma de explicar este fenómeno que encontramos fue estudiar lo hicimos cuando estudiamos el tiempo de formación de los halos. En el primer trabajo que hicimos, que estaba realizado en los BODs, habíamos encontrado que la halo occupation decrecía en los halos que pueblan los vacíos cósmicos. Y además vimos que estos halos tienen un tiempo de formación ligeramente mayor a la media, tienen un redshift de formación menor. El redshift de formación lo definimos como el redshift al cual los halos alcanzan la mitad de su masa máxima por primera vez. O sea, agarramos los halos de materia oscura, seguimos toda su historia de formación a lo largo de la simulación, vemos dónde alcanzan la masa máxima, y después vemos en qué momento, en qué redshift, alcanzan la mitad de esa masa. Y de ahí consideramos que el halo está formado. Como les dije, cuando lo hicimos en los BODs, vimos que en general los halos que viven en estas regiones son más jóvenes que la media. Ahora, lo que se nos ocurrió, para ver si esto está emparentado a la variación en la halo occupation, es que, bueno, si adentro de los BODs la halo occupation cae y ya tenemos a los más jóvenes, entonces en las FDS, como la halo occupation aumenta, deberíamos tener a los más viejos. Fuimos y medimos esto en la simulación y efectivamente encontramos que es cierto, que los halos en las FDS presentan redshift de formación más altos que la media, o sea, se formaron antes, son halos más viejos. Y entonces podemos afirmar que por lo menos para el catálogo semianalítico, que es donde hicimos el conjunto de estos dos trabajos,
existe una correlación entre los tiempos de formación de los halos, la densidad del ambiente en gran escala en el cual se desarrollan y las variaciones de las halo occupation. Cuando los halos viven en regiones de altísima densidad, que son las FBS, se desarrollan antes y presentan halo occupation más elevadas que la media. Cuando viven en las regiones extremadamente subdensas, que son los void, se desarrollan después y presentan halo occupation más bajas que la media. Este sería el resultado final que terminamos obteniendo. Y nada, para ir cerrando, déjenme que les enumere las distintas conclusiones a las que fuimos llegando. Primero que nada, vimos que las FBS son las estructuras en gran escala con los valores de densidad más altos en el universo, de densidad lumínica, que a su vez se traduce en densidad de masa, porque, saben, la luminosidad es un buen trazador de la masa. Vimos que en particular para las FBS que encontramos en este catálogo, el 90% de las 1000 galaxias con mayor masa estelar se encuentran dentro de las FBS, lo cual se vuelve relevante cuando consideramos el ínfimo volumen que representa este catálogo. Después vimos que a partir de los halos con masas mayores a diana 13 masas solares, la halo occupation muestra un incremento en el número medio de galaxias. Vimos que ese incremento además depende de la densidad de luminosidad que consideramos en los ambientes, ya que cuando nos íbamos a las regiones más densas de las FDS, el efecto aumenta. Y vimos que no dependía ni de la magnitud de las galaxias, ni del volumen de las FBS. En cuanto al contenido estelar, o cómo son estas galaxias, vemos que para los halos con masas menores a 10 a la 13, las galaxias tienen tanto satélites como centrales, más masa estelar que la media, y también un mayor T estelar que la media. Pero que cuando nos vamos a los halos con masas más altas, lo único que varía es la masa estelar de las galaxias satélites, que sí es considerablemente más baja de lo que debería ser. Y como les dije recién, en general, sumando los dos trabajos, el de los void y este en FBS, podemos afirmar que por lo menos para el catálogo semianalítico hay variaciones en la occupation cuando consideramos el ambiente en gran escala en el cual se desarrollan los halos, y que en parte estas variaciones pueden estar relacionadas con las historias de formación diferentes que tienen los halos en estas regiones extremas. Bueno, como trabajo a futuro y como para tener un cierre de lo que sería mi tesis, lo que queremos hacer es tratar de reproducir ambos resultados en datos observacionales, utilizando distintos estimadores de masa. Para eso tenemos los grupos de Facu, que creo que usan Abundance Matching para estimar la masa del grupo, del halo en el cual vive ese grupo. Tenemos los grupos de Young. Podemos ver de hacer algo con lentes gravitacionales, aunque eso capaz que esté difícil en los voids. Pero bueno, la idea es esa, es reproducir esto en datos observacionales, ver si encontramos el mismo efecto, ver qué estimador es más sensible a encontrar esta variación. Y lo otro es ver qué otro fenómeno puede estar interviniendo en la formación de las galaxias que impacten en la forma que toma la occupation dentro de estas regiones en gran escala con densidades extremas, además de esto de que los halos se forman antes o después. Bueno, creo que eso sería todo. Ahí está la bibliografía de los distintos trabajos que les mostré y nada. Muchas gracias.